Bueno, en efecto, el gobierno ha hecho una nueva medida, un nuevo anuncio en realidad, para seguir controlando la opinión pública. En este sentido, ha aparecido el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales. Una abreviación bastante extraña, pero se llama NODIO. Imagino que debe aludir al no odio, Hmm. calculo en mi imaginación Es el tan... ministerio. El ministerio, el famoso ministerio de 1984 de Orwell, Sí, básicamente. literalmente. Pero en efecto nosotros supimos decir en los primeros programas que tuvimos en la Resistencia de que ya en el gobierno hay una intencionalidad, y no vamos a hablar de este gobierno porque pegarle a este gobierno sería como pegarle a una persona cuadripléjica, ya es un sinsentido, sino de que en efecto los gobiernos de izquierda a nivel mundial tienen un problema con las plataformas virtuales. De hecho, en este mismo programa avisamos cuando arrancamos de la ley de influencers, un intento en efecto de regular mediante términos impositivos, pero a la vez poder controlar lo que se publicaba en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube. ¿Qué es lo que sucede en efecto? Bien, lo que sucede, lo que sucede, y ya lo plantea muy bien Sir Roger Scruton cuando analizaba estos líderes mesiánicos que intentan traer una suerte de paraíso terrenal, un paraíso celestial a la tierra, era que en algún momento el ser humano tiene una tendencia que, lejos de volver hacia atrás y reconocer que se ha equivocado, insisten con el error. Entonces, como la mentira del socialismo ya no se puede sostener, no les queda otra que o dejar el socialismo atrás, o en todo caso evitar que la gente pueda llegar a la verdad, porque ciertamente la izquierda ya ha cooptado por completo, y decimos la izquierda en términos amplios, vamos a hablar del progresismo, que no es un patrimonio exclusivo del marxismo. Ya el progresismo ha cooptado por completo los medios hegemónicos de comunicación. Bastaría un simple día que alguno desde su televisión pudiesen ver lo que es CNN y no va a notar diferencia sustancial con C5N. Entonces estamos viendo que en efecto la gente ya no se puede informar por estos medios. ¿Y a qué acude en todo caso? Y acude en esencia, y me remito a lo que estamos hablando en este momento, acude a lo que son las plataformas virtuales. Tiempo atrás, cuando hablaba con un amigo de Colombia, supimos exponer que no es que TikTok, Instagram o YouTube sean plataformas de derecha, sino que gente de derecha, al ver que los medios estatales estaban totalmente coaccionados por la corrección política, Estatales y no estatales. También los exactamente, medios privados que dependen del a eso, financiamiento. exactamente, a ese punto iba. La gente de derecha, al ver que ya no tenía control sobre lo que podían decir a partir de la corrección política en medios estatales, entiéndase, incluso universidades y centros educativos, y viendo que los medios hegemónicos y los medios tradicionales también ya estaban totalmente coaccionados por el progresismo, acuden a plataformas donde hay un mayor índice de libertad de expresión. Pero esta libertad de expresión, que termina fluyendo por sí misma, porque la verdad en esencia fluye, y la verdad es la que te hará libre, se representa un gran peligro para un gobierno. Recuerden que desde la primavera árabe hasta campañas electorales como la de Donald Trump, como convocatorias a movilizaciones como la que se han visto el 12 de octubre y tantas otras en plena cuarentena, se han dado a partir de plataformas virtuales. E incluso muchas noticias que por ahí el gobierno intenta censurar o que no pueden salir a la luz en grandes medios hegemónicos como La Nación, Clarín o Infobae, estamos hablando de que son medios medianamente, algunos redactores medianamente rescatables. Aún así, estas noticias pueden trascender vía Facebook, Twitter o Instagram. Esto representa un peligro para el gobierno, que está viendo cómo se le ha quebrantado el poder político. Porque para sostener la mentira del relato, hay dos opciones: o transforman el relato en verdad, lo cual sería reconocer que su gobierno es una farsa, o intentan deslegitimar cualquier forma de expresión y acallar la verdad. Es el ejemplo típico y arquetípico que tantas veces ha dado Agustín Laje respecto a la ideología de género, que en última instancia, para que la gente no tenga una colisión entre el discurso y la realidad, no queda otra que, ya que no podemos cambiar la realidad, adecuar el discurso y que todos los seres humanos poseen el mismo discurso, que es el intento orwelliano que está llevando adelante este gobierno. Y te agrego un punto. Volviendo al tema de Nodio, justamente, una de las que lo manejaría justamente es Miriam Lewin. Y estoy leyendo el tweet y yo les hago una pregunta antes de leer el tweet. Corregime, Horacio, vos que estás metido en la materia judicial de la Constitución y demás. ¿La libertad de expresión no está ya garantizada por la Constitución Nacional? Se supone en principio que sí. Perfecto. El objetivo de Nodio es fomentar la libertad de expresión y la diversidad de voces.
Bueno, a ese tweet, y en esto quiero tomar un punto específico de lo que ha hablado esta supuesta, que va a ser en principio supuestamente quien va a encabezar este ministerio de la verdad, digamos. Hay un tema, si uno empieza a indagar un poco, ¿saben lo que se esconde por detrás de todo esto? Que en este supuesto intento de garantizar la libertad de prensa y de opinión de los ciudadanos en los medios y en las redes, es que detrás está, en primer lugar, la detección, verificación, identificación y desarticulación de estrategias argumentativas de noticias maliciosas o las comúnmente llamadas fake news. Pero acá hay una cuestión de fondo, porque en todo caso, ¿quién determina lo que es fake news? Si lo determina el propio mercado, digamos, si la propia gente cuando hace una investigación por sus propios medios, o si es en forma unilateral, porque yo he tenido, y me ha pasado con algunas de las cuentas que manejo, que se me ha tildado de fake news, noticias que eran verídicas, que eran reales. De hecho, nosotros en la propia cuenta de la Resistencia tuvimos un problema con un video real de Biden, donde se lo mostraba con un cable debajo de su saco, un video real. Era tildado de fake news porque era un rosario, supuestamente. O sea, no era el sujeto más anticlerical que Biden en este momento en una puja presidencial. Y sin embargo, fíjense en cómo actúa el mecanismo de censura. Imagínense esto en manos del Estado. Recuerden la película Brasil de 1985. Pero además quiero acatar otra cuestión. Esta mujer que ha citado muy bien Nicolás, que va a encabezar este Ministerio de la Verdad, dice en forma expresa: en un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestras ventanas al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico-militar, descartado que Gómez Centurión vuelva a decir el curro de los derechos humanos, misóginos, descartado que Nicolás Márquez vuelva a cuestionar el feminismo, sexista, descartada que la cuenta macho patriarcal pueda volver a postear algo, racistas, lo cual quiere decir que Mamela Fialba no va a poder nunca más cuestionar a Black Lives Matter, xenófobos, quiere decir que Cristian Iturralde nunca más va a poder cuestionar el discurso indigenista, homofóbicos, ya de por sí Agustín Laje no va a poder publicar nunca más, que intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización. Y qué curioso, porque si de polarización van a hablar esta gente, dejen de fornicar en las cámaras legislativas con la gente. Y a su vez agrega esta mujer que cancelan la diversidad y pueden conducir incluso a la violencia física. Lo que esta gente no recuerda, que a diferencia de los monos patoteros que acuden en forma masiva a votar por estos gobiernos tan corruptos, en realidad la gente de derecha, que es la que ellos quieren controlar, tiene un altísimo sentido de civilización, donde saben que lo que se debaten son ideas. Que la violencia física la guardan ellos con sus muertos bajo el placar, cuando tenemos que hablar de gente como Rucci. Entonces, antes de venir a darnos lecciones de moral, estas lacras inmundas, en todos casos háganse en cargo de sus muertos, que fueron ellos los que llevaron la violencia física y la polarización cuando se cargaron a gente como Rucci o el padre Mujica. En todo caso, a esta señora, que se ve que mucha hambre no está pasando en términos de Alfonsín, se ve que mucho hambre no pasa, pero después no hablan de justicia social, que se fije, en primer lugar, cuántas heladeras llenó este presidente, porque parece ser que no las llenó con asados, sino con fiambres. Creo que en este momento la sociedad está empezando a reaccionar y esta reacción le da miedo a los cobardes que ya han perdido la calle y encima están perdiendo la opinión pública gracias a las redes sociales. Sí, las heladeras de las forenses en realidad llenó este gobierno más que todo. Pero bueno, vos comentabas ahí sobre 1984 de George Orwell. Y es muy curioso cómo se plantea en este libro el hecho de la contradicción con las palabras para intentar confundir a la población, ¿no? El hecho de vos ponerle al otro un adjetivo que es para vos mismo, cosa de que no te lo puedan decir a vos a ese adjetivo, ¿no? Y es muy curioso que justamente esto, viste, de la diversidad. Vamos a censurar al que piensa distinto para proteger la diversidad. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Que para proteger la diversidad se elimine la diversidad. Para proteger la libertad de expresión se elimine la libertad de expresión. Un ministerio contra el odio que fomente el odio del gobierno hacia las otras personas. O sea,
el nivel de sadismo que tiene esta gente en la cabeza, el nivel de perversión que manejan es impresionante, ¿no? Y es algo que realmente, más que un gobierno de científicos, es un gobierno De asesinos. de gente que debería ir a un psiquiátrico, de gobierno de gente enferma, de gente totalmente desconectada de la realidad, o si no es desconectada de la realidad, que cree que nosotros estamos tan desconectados de la realidad que no nos vamos a dar cuenta de las barbaridades que están diciendo y haciendo. A mí me gustaría hacer un paréntesis acá, yendo para ver cómo se relaciona todo esto, de que esto no es algo que comienza ahora, todo el tema de qué es la verdad y qué no, y de la censura. Y de la censura. Porque los primeros que sufrimos todo esto, ¿quiénes fuimos? Todos nosotros, Agus Laje, Nico Márquez. ¿Mediante qué organismo que ahora lo maneja Vicky Donda? El INADI. Esto es una extensión del INADI, pero para todos los otros pensamientos, la única diferencia. ¿O no? Y que tenga control de los medios de prensa. Sí, bueno, por eso el Es INADI como ya lo si- tiene. No, es una extensión del INADI a los medios de prensa. El INADI, o Y a sea, las redes puede sociales, mandar una probablemente, intimación, fondo. puede ¿Cuándo son las redes mandarte sociales? una denuncia, pero el INADI, el poder de actuar que tiene es bastante bajo en términos de las redes sociales. Esto lo que busca es tener justamente más poder sobre las redes para poder determinar qué se puede publicar y qué no. El INADI lo que tiene que hacer es primero hacer una denuncia, después se verifica, etcétera, etcétera. Esto lo que busca es directamente controlar lo que se dice en los medios de manera absoluta. Y además es muy curioso porque has tocado un tema clave que es el tema del lenguaje. Podríamos hablar incluso del lenguaje inclusivo como un neologismo y cómo no funciona para nada y está demostrado con países como Rusia, Turquía, los países de África o incluso Japón que tienen un lenguaje neutro y las simetrías de poder son bastante marcadas. Pero quiero ir al tema justamente de la diversidad y el tema del lenguaje, o sea, porque creen que se puede construir poder y quizás se puede construir poder en algún punto a través de las palabras, pero están olvidando en efecto la falacia de la paradoja de la tolerancia, pues es una falacia. Porque la paradoja de la tolerancia que tantos han citado inculcándosela a Popper, que luego se desdijo sobre ese punto, es que dicen, para cuidar la tolerancia uno tiene que ser intolerante con los intolerantes. El tema es quién define lo que es tolerante o lo que es intolerante. Entonces, en todo caso, ya hay un acto de discriminación, ya hay un acto de intolerancia hacia un determinado sesgo ideológico y eso ya implica una contradicción en los términos de quien lo está exhibiendo. Ciertamente este gobierno habla de diversidad y termina siendo uno de los organismos más censuradores, unos organismos que más han perseguido a la disidencia. Y me refiero a que ya no es solamente con meter preso a un periodista independiente, sino que incluso, no nos olvidemos que este gobierno fue que cuando alguien plantó una disidencia y quiso hacer una investigación conforme a derecho, que si hubiesen sido inocentes hubiesen dejado que se demuestre lo contrario, terminó. Por eso, gente, estamos ante una coyuntura de la cual podemos quedar muy mal parados a futuro si no resguardamos las libertades a tiempo. Porque acá no estamos hablando ya ni siquiera de que podamos pensar en forma distinta sobre un determinado tema. Acá estamos hablando de que no vamos a poder ni siquiera pensar el paso que vamos, o al menos si pensamos no lo vamos a poder publicar. Ni siquiera vamos a poder publicar nuestras opiniones porque simplemente a este gobierno que ha corrompido hasta la última entraña del tejido social, ahora quiere que mantengamos ya la boca silenciada. Ya no por los barbijos, que por cierto... Sí, los tapabocas. Los ¿no? tapabocas. Los famosos tapabocas. Los tapabocas han llegado a las redes sociales. Por mi humilde parte, y cada uno sabrá qué acotar luego, por mi humilde parte, la invitamos a esta señora que se llama Miriam Lewin, bastante particular el apellido, por cierto. Miriam Lewin. ¿Viste los libros que escribió? Desconozco. No, las palabras hay una palabra que no se puede decir por una cuestión, pero los invitamos a que busquen el Twitter. La descripción de Twitter dice hay una palabra que no podemos decir por una cuestión de la radio. A ver, Bien. Vamos a buscarla. Esta porque señora está muy Miriam interesante, Lewin ¿no? que amenaza con controlar el contenido porque incita a la violencia. Bueno, señora Lewin, en primer lugar, ¿quiere saber qué es lo que incita a la violencia? Incita a la violencia dos monos, porque ni siquiera llegan a la calidad de humanos, y con todo el respeto que merecen los monos, dos monos que amenazaron a mi hija, eso incita a la violencia. Señora Lewin, ¿por qué no se pone usted a verificar la cantidad de amenazas de muerte que tenemos en contra de nuestras familias por decir lo que decimos? ¿Y por qué no corrobora una sola vez
si es que el intelecto le da, porque dudo que le dé, porque si le diera no estaría diciendo la estupidez que dice, a menos que la hayan corrompido y la hayan comprado por un par de dólares. ¿Por qué no se puede corroborar una sola vez que desde este programa o desde alguna red social en los que aquí estamos presentes nosotros hayamos tenido que amenazar a alguien? Porque ustedes que hablan de violencia creen que por el simple hecho de cuestionar el financiamiento internacional que recibe el feminismo o el ecologismo o los movimientos antifa, nosotros ya incitamos a la violencia. Violencia es cuando me amenazaron de muerte a mi hija 2 veces. Y sin embargo ahí yo no vi el Estado actuando. Y sin embargo sí los vi cuando a mí me hicieron una exposición en el INADI en la ciudad de Villa María, cuando fui a cuestionar en efecto el financiamiento que tenía el feminismo. Señora Lewin, haga su trabajo, deje de robarle el sueldo a los ciudadanos honestos de Argentina y póngase a trabajar en algo honesto, porque lo que están haciendo con el Ministerio de Verdad, además de ser deshonesto lo que están haciendo, es una muestra cabal de que la corrupción, la única forma de sostenerse en este país es silenciando a los periodistas independientes como nosotros.